Amén. 4, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Vamos a tratar de memorizarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a repetirlo 3 veces y a ver si en estas 3 veces que lo repetimos alguien lo tiene de memoria y gusta decirlo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Otra vez, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, verso 12. Última vez, Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Bien, alguien que lo tenga, hermanos, ya memorizado, es un versículo muy conocido, y yo creo que para algunos o la mayoría tal vez sería solamente de repaso. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien que lo quiera decir, hermanos? Bien, vamos a repetirlo una vez más. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, 12. Bien, ¿alguien que lo tenga ya, hermanos? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Y discierne. y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Hermana. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra las coyunturas y los tuétanos, Y discierne discierne las intenciones, los pensamientos y las discierne los intenciones. pensamientos y las intenciones del corazón. Faltó un poquito. Hebreos 4:12. Amén, falta un poquito nada más. Hermana. Que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y Las intenciones del corazón. Bien. Hebreos 4:12. ¿Alguien más? De Dios es viva y eficaz y más penetrante y más cortante que una espada de dos filos, que penetre el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones malas del corazón. Las Hebreos intenciones del 4:12. corazón. Y las intenciones del corazón. Bien, ¿alguien más, hermanos? Hebreos 4:12. Bien, vamos a tratar de decirlo sin mirar la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Ahorita vamos a eso, ¿verdad?
No quiero apedrearlos antes de la predicación, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces el poder que tiene la palabra de Dios. Yo creo que estaremos de acuerdo en esto, que la mayoría de los problemas que tenemos, si no son todos los problemas que tenemos, es por una razón. Por pasar por alto lo que es la palabra de Dios, por pasar por alto su consejo, por pasar por alto su exhortación, por pasar por alto las normas que la palabra de Dios nos da, por pasar por alto sus principios, por pasar por alto la ley. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos, como te mencionaba hace un momento, si no es que todos, en la familia, en el trabajo, en el matrimonio, es por una razón. Pasar por alto lo que la palabra de Dios es, la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. No levanten su mano, pero ¿cuántos antes de llegar a la iglesia leyeron la palabra de Dios, meditaron en ella, traen un versículo para memorizar, para discernir en este día? Eso debería de ser una práctica diaria para cada cristiano si queremos tener éxito en la vida cristiana. Cuando me refiero a éxito, no estoy hablando de éxito de lo que el mundo describe como éxito. Lo que el mundo describe como éxito muchas veces es muy contrario a lo que la palabra de Dios nos dice que es el éxito. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios el poder de la palabra de Dios que tiene en todos los aspectos de tu vida. No podemos decir como cristianos, bueno, es que eso no se aplica, eso de la Biblia no se aplica en mi vida. Es que eso de lo que dice la Biblia no se aplica en esta circunstancia de mi vida. Es que eso que dice la Biblia no se aplica en estos problemas que tengo ahorita en mi matrimonio. Es que eso que dice la Biblia no se aplica en la rebeldía que tienen mis hijos en estos momentos. Vamos a ver que la palabra de Dios abunda en todas las áreas de tu vida. Y si tú al recitar, al mencionar este versículo, pensaste en lo que dice este versículo, vas a darte cuenta que ahí en ese versículo nos dice que la palabra de Dios abarca toda tu vida, influencia toda tu vida. El problema con hijos rebeldes, el problema con matrimonios fracturados, el problema con familias divididas, el problema con mundanalidad en la iglesia, el problema con carnalidad en el cristiano, es por una razón. Pasamos por alto la palabra de Dios. Tenemos en poco la palabra de Dios, aun cuando la palabra de Dios misma nos dice cuáles son sus atributos. Con este solo versículo de Hebreos capítulo 4 y verso 12, si de verdad le pusiéramos atención a lo que la Biblia dice y aplicáramos lo que la Biblia dice a nuestras vidas serían muy diferentes de lo que actualmente son. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es, la palabra eficaz en griego es la palabra para energía. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios es viva, da vida, pero también la palabra de Dios te da fuerza, te da poder y te da energía. Dice la palabra de Dios es viva y es eficaz y sigue diciendo, no es como espada de dos filos, es más cortante que espada de dos filos. En la palabra de Dios encontramos dos tipos de espadas. Una espada que a veces se traduce como espada, pero es una daga que solamente tiene un filo. Y la espada que menciona aquí la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos. Había una espada que tenía filos por ambos lados. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, la Biblia, es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice la palabra de Dios, ¿hasta qué, hermano? Partir. Hasta partir el alma, hasta partir el espíritu. Y dice la palabra de Dios, sí, ¿qué más sigue diciendo? Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como te mencionaba, vamos ahí a Salmo 19. Salmo 19, y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice sobre la misma palabra de Dios y cómo la palabra de Dios afecta toda nuestra vida. Toda nuestra vida, y esto literalmente afecta toda nuestra vida, debería de afectar nuestra vida.
Dice entonces en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 que nosotros debemos de desear la palabra de Dios como si fuéramos unos niños, ¿qué, hermano? Recién nacidos. Los que han tenido hijos saben cómo los hijos lloran por su leche, ¿verdad? Saben cómo los hijos gritan por su leche, por el hambre, el deseo que ellos tienen de saciar esa necesidad, y ellos gritan desesperadamente. Y dice la palabra de Dios: desead así como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos anima a desear la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Y fíjate, hermano, la palabra de Dios nos anima a abrazar, a amar, a desear la palabra de Dios, no para que Dios sea beneficiado, sino para que nosotros nos veamos beneficiados. Dios quiere bendecirnos en todo, pero si nosotros dejamos de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, no podemos asegurar el éxito en nuestras vidas. Otra vez te repito, cuando yo hablo de éxito, no hablo del éxito que el mundo describe como éxito, sino el éxito real de la cual la palabra de Dios nos habla cuando se refiere al éxito. En el Salmo 1, dice la palabra de Dios ahí, alguien que lo lea, por favor. Salmo 1. Camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí, hermana. Dice la palabra de Dios: y todo lo que hace, ¿qué, hermano? Prosperará. Ahora, si nosotros aplicamos lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice: vas a tener éxito, vas a tener prosperidad. Dice la palabra de Dios también en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice, hermano? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, todo te saldrá bien desde el punto de vista de Dios. Ahora déjame preguntarte algo, hermano. Si tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, si tú guardas lo que la palabra de Dios dice, ¿todo te va a salir bien? Piénsalo bien. Piénsalo bien. Si dice la palabra de Dios, y todo te saldrá bien, y todo lo que hagas prosperará. Cuando tú aplicas lo que dice la palabra de Dios, cuando tú sigues los pasos que te pide la palabra de Dios, todo te va a salir bien. Hermanos, aunque te equivoques, di algo. A ver, vamos mejor a poner esto más atrevido. ¿Cuántos dicen que sí? Pastor, si yo hago lo que la Biblia dice, si yo aplico los pasos que la Biblia me pide, si yo hago lo que la ley lo que la palabra me manda, todo me va a salir bien. Eso es lo que dice Dios. Pero pues, hermana, todavía no pregunto eso, ¿verdad? Pero ya dijo la hermana, ¿todo te saldrá bien, sí o no? De acuerdo a lo que dice la Biblia. De acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que tú esperas que pase, de acuerdo a lo que tus familiares esperan que suceda, de acuerdo a lo que el mundo cree que es lo bueno. Entonces, ahora vamos a volver a hacer la pregunta. Me voy a desabrochar, hermanos, porque la pandemia me dejó una barrigota, hermanos, sí, me estoy ahogando. Si tú aplicas lo que la palabra de Dios dice y haces lo que la Biblia te pide, todo te va a salir bien. Todo te saldrá bien. ¿Es lo que dice Dios, sí o no? ¿Todo te saldrá bien? Sí, sin miedo, sí. Pero déjame decirte algo.
Ahora te pregunto esto. ¿Lo que a Dios le parece bien, a ti a veces no te gusta? ¿O para cuántos es bien aplicable que porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Y cuando dicen amén, gloria a Dios, así es la voluntad de Dios. Ajá, así es. Pero así es para ti. ¿Siempre? O sea, la voluntad de Dios pudiera ser buena, agradable y perfecta y a ti no gustarte. La voluntad de Dios pudiera ser buena, agradable y perfecta y tú hacerle el fuchi. La voluntad de Dios pudiera ser buena, agradable y perfecta y tú aún no hacerla porque no te gusta. Entonces cuando la Biblia dice, cuida de guardar, cuida de hacer, cuida de practicar mis mandamientos, mi palabra, y todo te saldrá bien, ¿es verdad o es mentira? O sea, todo te va a salir bien si aplicas lo que la Biblia dice. Déjame preguntarte, si tu hijo es rebelde, si tu hijo es cabezón, si tu hijo es testarudo, si tu hijo no obedece y la Biblia te dice, disciplínalo. ¿A cuántos le gusta darle varas a su hijo, hermano? ¿A cuánto le gusta bajarle el calzón y agarrar una vara e infringirle dolor, paz, y ver llorar a su hijo? ¿A cuántos, hermano? ¿O no tienen hijos aquí o ya todos se fueron al mundial? ¿A cuántos les gusta disciplinar a sus hijos físicamente? ¿Eso es bueno? A ver, ¿quién dijo disciplinarlos? No. ¿Qué pasó, hermano? ¿Eso es bueno? No dice la palabra de Dios, la vara es para la espalda del necio. ¿No dice así? ¿Es bueno? ¿Es bueno causarle dolor a nuestros hijos? No lo graben, no me vaya a caer aquí derechos humanos, hermanos. ¿Es bueno ver llorar a tu hijo? O sea, hermano, bueno, estamos hablando de disciplina, pero ¿te gusta? A eso es lo que me refiero cuando todo te saldrá bien si haces lo que la Biblia dice, ¿sí o no? No siempre lo que a Dios le parece bueno para ti es bueno para ti. ¿Estamos de acuerdo? No siempre, no siempre. Ahora vamos a ver rapidito, hermano, aquí. Y como te digo, la mayoría de nuestros problemas, si no es que todos nuestros problemas, se derivan de un punto. ¿Qué tanto caso le haces a la palabra de Dios? Mira, y a veces, híjole, somos bien, ay, no sé cómo decirlo, pero nos decimos bíblicos. ¿Cuántos de aquí son bíblicos? Bueno, cuando me refiero, bueno, a lo mejor, a ver. ¿Cuántos de aquí su norma de fe y práctica es la Biblia? Ahora pues, hermano, ¿y luego? ¿Cuántos de aquí su norma de fe y práctica es la Biblia? ¿Cuántos es el memín pinguín? TV y novelas, ventaneando, 12 corazones, ¿o cómo se llama? Esos programas, ¿no? Pero decimos, yo hago lo que la Biblia dice, soy bíblico, y muchas veces decimos, ay, es que no, yo no hago eso porque eso no es bíblico. Ay, yo no hago eso porque eso no es bíblico. Y mira, hermano, somos bien hipócritas porque muchas veces cosas que según nosotros no somos bíblicas no las hacemos, y otras cosas que no son bíblicas las haces en tu vida. Y para eso no eres bíblico. Vamos a ver qué me puedo imaginar. Bueno, no me voy a meter en problemas. Mejor vámonos a la escuela dominical, ¿no? La palabra de Dios es poderosa en todos los aspectos. En todo. No podemos hacer a un lado la Biblia en nuestras vidas, hermano, y esperar éxito en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo afecta la palabra de Dios en mi vida. ¿Cómo afecta la Biblia a mi vida? Vamos al Salmo 19. Dice la palabra de Dios ahí en el verso 7. ¿Ya lo tienes, hermano? Espero a que lleguen. Salmo 19, 7. Dice,
la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué dice, hermano? Que alumbra. ¿Hace calor o tengo calor? Hace, ¿verdad? Perdón, hermanos, que me quite mi saco, pero si no voy a empezar a sudar antes de la predicación, hermano. Bien, vamos a ver aquí cómo la Biblia afecta a toda nuestra vida. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, si te diste cuenta, vemos también ahí cómo la palabra de Dios afecta a toda nuestra vida. Dice ahí en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Como te decía anteriormente, hermano, la mayoría de nuestros problemas proceden por saltarnos lo que la palabra de Dios dice, por hacer a un lado lo que la palabra de Dios dice, por hacer a un lado el consejo de la palabra de Dios, por tomar porciones de la palabra de Dios que nos gustan y las aplicamos en su momento, pero otras que no nos gustan no las aplicamos porque no nos agradan y nos las saltamos. De ahí se derivan nuestros problemas. Toda la palabra de Dios afecta a nuestras vidas. David, por saltarse lo que la palabra de Dios decía, tuvo los problemas que tuvo. Adán y Eva, por saltarse lo que la palabra de Dios decía, dice la palabra de Dios que fueron disciplinados. Salomón, por saltarse lo que la palabra de Dios decía, también su reino decayó. ¿Todo por qué razón? Por omitir lo que la palabra de Dios me pide que yo debo de hacer y de cumplir. Vamos a ver entonces rapidito aquí, hermanos, el verso 7. La palabra de Dios, vamos a ver, la palabra de Dios afecta en primer lugar espiritualmente. La palabra de Dios afecta espiritualmente. Mira, hermano, nada puede suceder en tu vida si tú no permites que la palabra de Dios obre en tu vida. Nada te puede cambiar. Tú puedes decir, bueno, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo unos himnos bien bonitos que cuando los oigo, ay, pastor, hasta siento que vuelo. Los himnos no van a cambiar tu vida. La música no va a cambiar tu vida. Ahora tú puedes decir, hay una predicación, amén por las predicaciones, amén por las conferencias, pero lo que va a cambiar tu vida, hermano, es lo que tú escuches y apliques del tiempo que pasas en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor puede decir, no, yo me la paso en YouTube viendo predicaciones, yo me la paso en YouTube escuchando mensajes y yo me la paso escuchando conferencias, y tu vida no tiene ningún cambio. Sigue siendo la misma mujer, sigue siendo el mismo varón, sigue siendo el mismo joven y tiene los mismos hábitos de pecado y nada cambia en tu vida. Pero ¿por qué, hermano? Porque tú no dejas que la palabra de Dios obre con poder en tu vida. Es la única, hermano, es la única que puede cambiarte espiritualmente. ¿Qué decía en Hebreos? Dice la palabra de Dios que es como espada de dos filos que penetra hasta partir. Háblenme pues, hermanos. Penetra hasta partir el alma y, o sea, la palabra de Dios afecta. Número uno, acuérdense, hermanos, repítanle. La palabra de Dios, número uno, afecta espiritualmente. Espiritualmente. Nada va a cambiar tu vida, nada va a cambiar la vida de tu esposo, nada va a cambiar la vida de tus hijos, nada va a cambiar la vida de tu matrimonio más que la palabra de Dios. Tú puedes leer un buen libro, hermano, el mejor libro, pero si tú no permites que la palabra de Dios obre con poder en tu vida, vas a ser el mismo. Amén. Vas a ser el mismo. La palabra de Dios dice ahí en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace, hermano? Conviértela. ¿Has visto, hermano? ¿Has visto a alguien convertido? Pero de veras convertido, O sea, de que antes era una cosa, de que antes tenía un modo de vida, de que antes tenía un modo de vestir, de que antes tenía un modo de conducirse, y en cuanto aceptó al Señor Jesucristo, ¡pum!, se convirtió. ¿Has visto eso? ¿Quién lo hace, hermano? ¿Un hombre? No.
¿Quién lo hace, hermano? ¿Un libro? No, la palabra de Dios es la única con el atributo de ¿qué, hermano? De convertir espiritualmente. Ahora, ¿tú quieres que tus hijos, hermano, cambien sus hábitos? ¿Tú quieres que tus hijos cambien su conducta? Mételes la palabra de Dios. Mételes la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la Biblia afecta espiritualmente, convierte el alma. Yo estaba predicando una vez en Tijuana. Estaba en una conferencia de aniversario, me parece, y llegué a predicar. Y un domingo antes de que yo llegara, el pastor me estaba comentando, había hecho la invitación. Bueno, no, estaba en la escuela dominical, llegó un hombre nuevo, y en la escuela dominical ese hombre llegó hasta el frente y se arrodilló ahí en el altar. No era invitación, no era predicación, era la escuela dominical. El pastor se acercó a él y le dijo, amigo, ¿le podemos ayudar? Y ya la persona aceptó a Jesucristo y se fue. En la noche, ya que el pastor estaba en su casa, pasaron los servicios de la tarde, estaba en su casa, uno de los hermanos de la iglesia le llama, le dice, pastor, prenda la televisión, ahorita prenda rápido la televisión y vea las noticias de cierto canal. ¿Huele a gas o soy yo? ¿No hay un gas por aquí? ¿No? Ok. Y prenda las noticias del televisor y prende las noticias y dice, ¿ya vio quién es el que está ahí? Dice, no, ¿quién es? Dice, es el hombre que fue a la iglesia en esta mañana. Y ya se quedaron oyendo la noticia. Y estaba la reportera entrevistando a este hombre y le dijo, oiga, ¿y por qué? Para rapidito, este hombre había matado a 2 personas en otra parte, en otro estado, y había huido a Tijuana. Y cuando lo estaban entrevistando le dijeron, oiga, ¿y por qué se está entregando? Dice, porque hoy en la mañana acepté a Cristo como Salvador y por eso me estoy entregando, porque quiero rendir cuentas por mi pecado. Sí huele a gas, ¿no? No vayan a aprender nada, hermanos, ¿eh? No vamos a salir volando ahorita, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué hace, hermano? Convierte el alma. Muchas gracias, hermano. ¿Convierte qué, hermano? Convierte el alma. La única, hermano, la única herramienta que tenemos para cambiar nuestra conducta, para cambiar nuestra vida, es la palabra de Dios. Y te puedo hablar, y seguramente conoces testimonios donde personas verdaderamente fueron convertidas. ¿Por qué, hermano? Por aplicar la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios afecta. ¿A qué hora debo de terminar, hermanos? ¿Al cuarto? Ok, rapidito entonces. Afecta espiritualmente. Número 2, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios afecta, número 1. Si no me lo repiten, hermano, no termino al cuarto y me sigo, La palabra de Dios afecta, número 1. Mira, nada más uno los amenaza con el tiempo y se ponen bien truchas. La palabra de Dios, número 1, afecta. Ay, pensé que el hermano iba a prender un encendedor. Y dije, ahora, hermano, cálmese. Si no le gusta la predicación, allá afuera nos arreglamos. La palabra de Dios, número 1, afecta espiritualmente. Número 2, la palabra de Dios afecta intelectualmente. Dice, hace sabio al sencillo, al simple, al ignorante, lo hace sabio. ¿Recuerdas que dice la palabra de Dios? Y voy rapidito, hermano. ¿Recuerdas que dice la palabra de Dios ahí en Hechos de Pedro y Juan? Que esos hombres, dice, y se sorprendieron porque ellos eran gente sin letras. Pero ¿qué dice? Pero les reconocían que habían estado con Jesús. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios, fíjate ahí en el Salmo 119, 98, nos afecta intelectualmente. Salmo 119, 98. Salmo 119, 98. Salmo 119, 98. ¿Ya lo tienes, hermano?
Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Qué dice, hermano? Con tus mandamientos. Ahora, la palabra de Dios nos da sabiduría, hermano. La palabra de Dios nos da conocimiento. La palabra de Dios nos trae discernimiento. La palabra de Dios nos ayuda a ser inteligentes. Mira, la lectura de la palabra de Dios es difícil, hermano. Tú pones a leer a alguien las cronologías de Crónicas y sale con un nudo en la lengua, hermano. Porque fulano engendró a sutano, perengano, mengano. ¿Qué dice esto? Pero alguien que lee la Biblia, hermano, puede leer cualquier cosa, hermano. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12? La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y te pregunto porque a mí se me olvidó. No, hermanos, y luego así no les entiendo nada, ¿no? Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos. La palabra de Dios afecta, número 1, espiritualmente. La palabra de Dios afecta, número 2, intelectualmente. La palabra de Dios afecta a nuestra mente, hermano. La palabra de Dios obra en nuestra mente. Y vamos a ver, versículo 8. Dice Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice, hermano? Salmo 19, Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué pasa, hermano? Alegran el corazón. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. Salmo 119, 92. ¿Qué dice, hermano? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Dice ahí la palabra de Dios otra vez en el 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Número 1, la palabra de Dios afecta. Ahora sí, ¿verdad, hermano? Número 2, la palabra de Dios afecta. Número 3, la palabra de Dios afecta, siguiendo en la misma línea, Sí, pero ya vimos espiritualmente, intelectualmente, el corazón está relacionado con, entonces sería emocionalmente. La palabra de Dios afecta entonces espiritualmente, la palabra de Dios afecta intelectualmente, la palabra de Dios afecta emocionalmente. Una vez cuando yo estaba estudiando en el instituto, hermano, hace muchísimo tiempo, yo tuve una enfermedad que no me la atendí y se me complicó. Fui al doctor y el doctor me recetó unos medicamentos y entre esos antihistamínicos. Pero no sé cuántos antihistamínicos estaba tomando yo. Yo, como no sé de medicina, ¿verdad? Me los tomé y a los días, hermano, ya estaba así, mira. Y todavía fuera la temblorina, no hay problema, pero me entró una depresión fea, hermano, horrible. Y yo no sabía por qué. Y estaba deprimido, estaba angustiado, estaba triste. Yo no podía cantar, hermano, porque sentía que empezaba a llorar. Yo no podía tomar aire, hermano, porque me entraba como un vacío y tenía ganas de llorar. Y yo iba con los hermanos y decía, oye, hermano, me siento mal, ora por favor por mí. Mira, tengo ganas de llorar, me siento deprimido, me siento triste. Y me sentía, hermano, de la patada, muy deprimido, temblando todo el cuerpo. Y así tuve que terminar mi semestre en el instituto. Me acuerdo que para encontrar alivio y ayuda, hermano, me encerraba en el cuarto de oración, me metía a leer los salmos y era la forma en que yo encontraba alivio, hermano, en la que yo encontraba alegría, en la que yo encontraba fortaleza, en la que yo encontraba ánimo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué, hermano? Que alegran el corazón. Dice el salmista, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y mira, hermano,
hay cosas que te pueden traer alegría, pero nada te puede brindar el gozo que la palabra de Dios te puede dar, hermano. Dice la palabra de Dios, alegran el corazón, alegran el corazón. La palabra de Dios no solamente afecta espiritualmente, la palabra de Dios no solo afecta intelectualmente, la palabra de Dios no solo afecta emocionalmente. Y último lugar, hermano, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué dice, hermano? Entonces la palabra de Dios, número uno, afecta espiritualmente. La palabra de Dios afecta intelectualmente. La palabra de Dios afecta emocionalmente. Y la palabra de Dios afecta... No, pero vamos a generalizarlo. O sea, físicamente. Una vez estábamos allá en Cuernavaca y llegó un hermano, un evangelista, no recuerdo su nombre, ahorita no recuerdo su nombre. Este evangelista estaba en Israel estaba en un viaje en Israel. Su esposa estaba en un camello haciendo un viaje, un recorrido, y de repente su esposa se cayó del camello desmayada. El hermano la llevó al hospital y le diagnosticaron neumococo, que es meningitis. Y este hermano nos decía, él llevó a su esposa a la iglesia en silla de ruedas, la conocimos y él nos dijo, por favor oren por mi esposa, le dio meningitis, no se puede mover, no puede hablar, quedó como un bebé otra vez. Y ya eran mayores los hermanos. Regresó el hermano otra vez a predicar un año después y nos dijo, hermanos, les traigo una sorpresa. Dios está obrando en la vida de mi esposa. Pasó a su esposa al frente y le dijo, mi amor, dale la sorpresa que le tenemos preparados a los hermanos. Le puso el micrófono en la boca, hermano, y la hermana empezó a decir el abecedario en inglés. Ellos son americanos. Bueno, la hermana ya falleció, pero eran americanos, y empezó a decir con mucha dificultad. Y este hermano decía que él, vamos ahí a Proverbios capítulo 3, versículo 8. Y ya con esto termino, hermano. Proverbios 3, 8. Ya me pasé, hermano, rapidito. Proverbios 3, 8. ¿Qué dice, hermanos? Proverbios 3, 8. Bueno, desde el 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis. Versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y este hermano nos dijo, yo le empecé, vi lo que la palabra de Dios dice, Dios me llamó la atención a ese versículo y yo le dije, Señor, tu palabra tiene poder y tu palabra tiene poder para sanar a mi esposa. Yo te pido, Señor, que a través de la palabra de Dios tú obres en la vida de mi esposa. Y dice, y desde entonces, hermano, todos los días le leo la Biblia, le leo la Biblia, le leo la Biblia, le leo la Biblia, y gracias a Dios mi esposa ya puede moverse un poco. Gracias a Dios mi esposa ya puede hablar un poco, porque yo creo que la palabra de Dios afecta físicamente. Y hermano, la palabra de Dios afecta físicamente. A mi hijo, cuando era pequeñito, me parece que tenía 2 años, no soy bueno para recordar las edades, le dio igualmente meningitis. Lo hospitalizaron. El doctor, cuando nos dio el diagnóstico, sacó un líquido, no me acuerdo cómo se llama, y me dijo, miren, a mi esposa y a mí, me dijo, miren, este líquido que acabo de sacar debería de ser como agua, clarito. Y el de su hijo parece que tiene lodo, que tiene tierra, y lo sacudió y se veía todo turbio. Y me dijo, si su hijo no reacciona en 72 horas, su hijo puede morir o su hijo puede quedar muy mal. Esperemos que en 72 horas su hijo responda al medicamento que le vamos a poner. Y me acordé de lo que había dicho este hermano, de que la palabra de Dios tenía poder y que la palabra de Dios podía obrar. Y le dije a mi esposa, mi amor, hay que leerle la Biblia a nuestros hijos, a nuestro hijo sin parar, y pedirle al Señor que obre en la sanidad de nuestro hijo, que obre con los medicamentos, que obre en la salud de nuestro hijo. Y empezamos a leerle la Biblia. Y gracias a Dios, a las 72 horas mi hijo ya estaba mucho mejor. Y ahora mi hijo, gracias a Dios por la misericordia de Dios, está bien, sin ningún problema, sin ninguna secuela de la meningitis, y ahorita está sirviendo y tocando el piano allá en nuestra iglesia. Pero la palabra de Dios obra también físicamente, hermano. La palabra de Dios afecta, rápido, hermano, porque ya se me fue el tiempo, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente
y físicamente. Deja que la palabra de Dios afecte tu vida completamente, hermano. Tenemos gran poder en la palabra de Dios. Deja que Dios sobre a través de su palabra en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el tiempo que sigue y ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra en nuestras vidas.